Reporte 100. Está con nosotros Ana Vanessa Cárdenas, analista internacional y coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Mayab, y le agradezco que nos tome una llamada. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, para ti y todo tu público. ¿Qué es lo que cambió, Ana Vanessa? ¿Qué política migratoria tomó Estados Unidos para que de pronto estemos en los estados fronterizos recibiendo decenas, cientos de venezolanos deportados por las autoridades norteamericanas? Sí, Juan Carlos, pues cambió en Estados Unidos la política respecto a la migración venezolana y cambió también en México, porque vemos un discurso muy abierto respecto a la migración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo cierto es que desde enero se les está pidiendo ya visa a los venezolanos. Ese ya fue un primer problema en estas caravanas, puesto que han sido detenidos en diversos puntos y se les trata de regresar a su país, lo cual pues ellos de ninguna manera quieren, porque pues vienen sin un peso para regresar, esa es la verdad. Y por otro lado hubo un acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden en el marco de las elecciones intermedias, resolviendo o tratando más bien de resolver un problema que le causará pues gran debilidad en la carrera del Partido Demócrata en estas elecciones de noviembre en Estados Unidos, y que es el migratorio. Y este acuerdo consiste en que ya no podrán pasar todos aquellos venezolanos que lleguen vía tierra y que lleguen con un estatus ilegal, sino que a partir de ahora tendrán que solicitar este permiso de entrada vía internet y llegar en avión, no por tierra. Entonces, pues, ¿qué ha ocasionado esto? Pues que al hacinamiento que tenemos ya de las caravanas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, pues se sumen estos venezolanos que no van a entrar a Estados Unidos. Se estima que aproximadamente, es muy difícil saberlo porque estos migrantes pues no hay justamente un conteo oficial para no entrar de una forma ilegal, y porque además se ocultan por miedo al trato y al maltrato más bien de las autoridades mexicanas, que hay 22.500 venezolanos en territorio nacional. Al año Estados Unidos va a dejar entrar 24.000, pero el año pasado detuvo en su frontera sur, en cuestión de un año, 150.000. Así que 24.000 ingresos es muy poco, puesto que estaría dejando en México más de 100.000 venezolanos por año, ¿no? Números más, números menos, y pues hay que ver si México tiene esta infraestructura para tenerlos en el territorio, o cómo van a ser las deportaciones a su país. Es decir, había una política de puertas abiertas a los venezolanos en los Estados Unidos y de pronto cambió. Y de pronto cambió, y además cambió diciendo que se les va a regresar a México, sí. Ni siquiera a Venezuela, no. Ahora se les regresará a México. Y bueno, otra de las restricciones es que también aquellos que tengan ya el estatus de asilo en algún otro país, asilo como refugiados, tampoco pueden entrar. Los que tengan doble nacionalidad tampoco pueden entrar. Entonces deben de tener algún familiar que los auspicie económicamente con estatus legal en Estados Unidos. Entonces es muy complicado hoy el ingreso, prácticamente es una tarea imposible, y se les estará regresando a México, incrementando los problemas, sobre todo en la frontera norte, que es donde todos se quedan porque quieren algún día volver a pasar. Es decir, el presidente López Obrador accedió a esta petición del gobierno de Estados Unidos con un cálculo electoral de parte de Joe Biden por las elecciones que está por enfrentar, y el presidente López Obrador se comprometió a recibir a estos venezolanos en territorio nacional, pero ¿a recibirlos de qué manera? No, bueno, a que se queden, a que se les deporte aquí, y que aquí pues o regularicen su situación o demuestren haber tenido visa, porque como te comentaba, bueno, previamente nos curamos en salud, y esta política de puertas abiertas pues no son tan abiertas, porque ahora se les solicita visa, es decir, no entran en un estatus de refugiados, sino de migrantes, y al no tener visa se les entrevista,
se les da un permiso para quienes traen menores, es a los que más días se les permite la entrada a territorio nacional o su estancia durante 11 días, y después se les regresa por la frontera de Guatemala, ¿no? Y muchos de estos migrantes dicen que realmente estos 11 días no son respetados, que cuando se les vuelve a detener, aunque no hayan pasado los 11 días, se les rompe este permiso y se les pide firmar una carta, pues digamos a fuerza, en la que reconocen y piden se les regrese a su país. Sí. Entonces, una situación muy complicada por los que se están quedando en México de forma ilegal, en las fronteras por todos los que nos regresan, que quieren volver a pasar, por los que van para allá, y sin una política real y comprometida de México de cómo absorber estas migraciones o de cómo deportarlos en una forma humanitaria, ¿no? Como lo piden Naciones Unidas, que sean migraciones ordenadas, humanitarias, reguladas, seguras. Muy complejo y se va a poner peor. Sí, ayer, por cierto, en Nogales deportó a Estados Unidos 160 venezolanos, los puso en territorio mexicano, y el Instituto Nacional de Migración los subió a un autobús y se los llevó a la frontera sur. Van con rumbo a la frontera sur, es decir, van a quedar varados ahora también en la frontera sur. Así es. Mira, este estatus de tercer país seguro de México, pues nos pone a sufrir porque tenemos un aglutinamiento de migrantes. Estamos hablando solo de venezolanos, pero recordamos que tenemos a otros migrantes de las caravanas de Centroamérica, pero también haitianos, pero también africanos, en la norte, en la sur, y esta política de apoyar a que las causas migratorias se resuelvan en los países de origen, que Kamala Harris nos dio millones para que se queden en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, tampoco está pasando, porque estamos regresando a todos nosotros, los que deportamos, así como Estados Unidos nos los deja acá, nosotros se lo echamos a Guatemala, incrementando el problema de Guatemala y haciendo un círculo vicioso, porque de manera regular esos guatemaltecos engrosan las caravanas migrantes, ahora también con venezolanos que vienen de regreso intentando volver a cruzar por México, a pesar de que dicen que es peor cruzar por México que por el desierto del Darién para cruzar Colombia. Sí, en este momento entonces Estados Unidos, los ciudadanos de Ucrania son a los únicos que está recibiendo con puertas abiertas. Fuera de los ucranianos no hay otras nacionalidades que esté recibiendo, digamos, de una manera fácil, libre, solamente con el hecho de presentarse en la frontera. Exacto, y los recibe con el estatus de refugiados, que gozan de la protección del derecho internacional, y esto quiere decir que van huyendo de una situación que pone en peligro su vida. Ante este estatus, si hay una protección del derecho internacional en la que pueden llegar a cualquier país y pueden ser recibidos. Y es importante porque además a Estados Unidos no le llegan tantos ucranianos como le están llegando a Alemania y Europa. La principal ola migratoria hoy en el mundo son los sirios y después son los venezolanos. Sí. Juan Carlos, es una problemática real. Y ahí a mí me gustaría acentuar que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no cuestiona su mismo discurso, bueno, no, obviamente no cuestiona su mismo discurso, en el que dice que Venezuela es un país democrático, en el que la población escogió a ese gobierno. Bueno, si lo escogió, entonces ¿por qué se están yendo? Ha perdido más del 20% de la población Venezuela. Hay que preguntárselo a los principales países vecinos receptores como son Ecuador, Colombia, Perú, Chile, que tienen migraciones muy importantes, que ya no puede la infraestructura del país soportar estos flujos, que además se han incrementado no solo por los abusos del régimen de Maduro, sino porque la situación económica se ha complicado por la guerra en Ucrania, por el alza en los alimentos, por el alza en los fertilizantes, por la situación post-COVID, y a esto sumar la persecución del régimen. Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias por tomarnos esta llamada y explicarnos lo que está pasando con los venezolanos en nuestro país. Analista internacional y coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Mayap. Muchas gracias. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Claro que sí, Juan Carlos. Muchos saludos a todo tu auditorio. Gracias. Reporte 100.